Hola, bienvenidos una vez más a Me Pido la Palabra. Soy Iván Contreras, escritor y periodista, miembro del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia. Le sigue saliendo el tiro por la culata a los medios corporativos. Pues ahora fue a Blue Radio. Blue Radio hace una encuesta con base en palabras pronunciadas por el presidente Gustavo Petro, donde dijo que RCN y Caracol embrutecían a los colombianos en cambio de informarlos, de enseñarles. Los embrutecían, pues alias el cuñado, el pseudoperiodista de Blue Radio, Néstor Morales, hace una encuesta. Y en esa encuesta pregunta a los colombianos si es cierto que los medios de comunicación embrutecen a los colombianos. No estaban hablando de Blue Radio, pero él se vinculó. Pues de 71,000 votos, el 77% de las personas hasta el momento en que vimos la encuesta, porque la bajaron, dijeron que sí. Otra gran cantidad dijeron que no sabían, que no entendían, y una mínima cantidad dijo que no. Todo esto es porque, pues, no hay oposición. Lo que se ha convertido en la oposición son los medios. Y cada vez que sale una persona como Miguel Uribe, hijo de Miguel Uribe Londoño, que se robó el Banco del Estado, 700 millones cuando la plata valía, decía mi abuelo, se robó el señor Miguel Uribe Londoño, padre de ese Miguel Uribe Turbay, hijo de bandido, nieto de expresidente que decía que había que llevar la corrupción a sus mínimas proporciones, creador del Estatuto de Seguridad que persiguió, asesinó y mató a miles de colombianos. Y este bandido le dice al presidente que es un asesino. Y cuando un periodista de RTBC lo cuestiona, dice que no fue él, que fue el M-19. Así son, mentirosos, mitómanos, canallas, porque no tienen argumentos intelectualmente. ¿Qué de haber reunidos en el Capitolio a Paloma, a María Fernanda, a Miguel Uribe y a Pole Pole? Y dije, de ahí no sacan una idea, porque no hay un líder, ni siquiera Uribe ya nadie le cree y lo chiflan. Sale Vargas Lleras y Vargas Lleras lo único que sabe es hablar sandeces, estupideces, como por ejemplo decir que hay que reducir las vacaciones, que hay que quitar las cesantías, que hay que reducir el salario, que hay que... todo en contra de los trabajadores. Este señor, que su hermano es socio de una empresa de salud, que anda diciéndole al país que no pueden acabar con la salud, que anda diciéndole al país que no deben acabar con la reforma laboral, este señor, este canalla, quiere ser de nuevo candidato presidencial. Bueno, pero después de todo esto viene Gustavo Petro y yo quisiera preguntarles a ustedes qué opinan, que me digan qué piensan al respecto. Porque escuchando a todos estos supuestos precandidatos vociferando hasta alias la nuera, maléfica Vicky Dávila, pues que supuestamente también está de precandidata, pues uno queda aterrado y se asusta, uno dice, Dios, ¿qué está pasando? Pues como no quieren pasar las reformas porque reciben dinero, dice Guillén, dice Coronel, dicen Revista Raya, Vorágine, una cantidad de medios alternativos dicen que reciben dinero para financiar sus campañas, que eso es un delito y deben declararse impedidos, al igual que los del Grupo Aval. Y yo lo decía antenoche, ¿qué diferencia hay entre pagarle a un juez para que tuerza un fallo que pagarle la campaña a un congresista para que vaya y le apoye todas los actos de corrupción que comete Luis Carlos Hambriento Angulo, que cometen los grandes emporios económicos del país, todos cuidados, vigilados y protegidos por esa clase putrefacta de la extrema derecha, que es la que defiende esas prerrogativas que van en contra, esas leyes que van en contra del pueblo y en contra de su gente. Pues Gustavo Petro habló de un referendo.
Y me pareció pues algo que no está loco. Ya los uribistas, cuando la Corte Suprema metió al expresidiario Matarife, lo metieron preso en el Ubérrimo, fueron los primeros que salieron a decir que había que hacer un referendo. ¿Qué es un referendo? El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la ley 134 del 94. Hay referendos aprobatorios y derogatorios. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente. O sea, Gustavo Petro no está violando la ley al querer convocar a un referendo. Simplemente estos idiotas, bandidos, que se les paga 100 millones de pesos al mes, que le cuesta 40 y pico mil millones de pesos al año, billones de pesos al año, la burocracia esa de ellos, se salen del Congreso para que no haya quórum y no aprobar o no votar los proyectos. Entonces, esto es lo que decía, el presidente puede someter a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente. Por el contrario, un referendo derogatorio consiste en el sometimiento de una norma que fue aprobada en el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal a consideración del pueblo para que éste decida si deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Pues, ¿cuál es el susto? Si ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de referendo. Yo iría más allá. Yo iría a una constituyente. Yo lo que haría sería acabar con ese Congreso corrupto y permitirle al pueblo colombiano que vuelva a elegir de una manera justa, de una manera inequívoca. Porque fíjese que esos de los pasaportes que tienen nombre de ingleses y de que de ingleses no tienen nada, que son paisas tramposos y que han utilizado ese contrato sastre para que les dejen el contrato de los pasaportes, también manejan los software para el control de las elecciones. Y esos 3 millones de votos de los que le he hablado, que le pusieron al bobo Fico para que le ganara a Gustavo Petro y le ganara a Rodolfo Hernández, pues le salió el tiro por la culata, porque ni con esos 3 millones le pudo ganar al corrupto Rodolfo Hernández hoy, sentenciado por corrupción, el señor ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Se siguen cayendo las fichas. Hoy en día todos esos bandidos del Centro Democrático están diciendo que no apoyaron a ese señor, porque así son siempre. Así han sido y serán. Constitución, artículo 103 de la Constitución y la ley 134 de 1994. Hay referendos aprobatorios y derogatorios. Pues esto que yo les acabé de decir del señor Uribe, hijo de bandido sale bandido, que pues, está siendo investigado supuestamente por haber cobrado $4 más por cada dosis de vacuna en contratos entregados a sus allegados, que ya está probado, que ya no hay cómo voltearse, y así hay cosas. ¿Por qué echaron a María Fernanda Cabal de la Fiscalía General de la República? Supuestamente dicen en los medios que por pasarle información a las bandas criminales y a los mafiosos. ¿Por qué la Paloma Valencia en estos momentos está siendo como una mujer que se ha mostrado energúmena y defensora de Uribe? Porque es que ella pidió que se dividiera el Cauca en dos, entre blancos, negros e indígenas, y la parte de ellos, la parte de los blancos. Y son muchas cosas más que nosotros queremos decirles, pero yo quiero que ustedes me digan si van o no les gustaría aprobar ese referendo, o si ustedes consideran que es un susto que le quiere meter Petro, porque Petro tiene en estos momentos las mayorías en las encuestas y ellos lo saben, por eso están bravos, por eso están berracos, por eso desde el mismo Uribe para abajo están acusando a Gustavo Petro de dictador, un viejo cancreco que se quiso quedar 3 periodos en el gobierno. Gracias a las personas que me han comprado el libro, el lunes estaré enviando, no he tenido tiempo de enviar esta semana, estaré enviando otros al 311-840-3038. 311-840-3038, un libro, 35 los dos. Matices y en tiempo de pandemia poemas. 311-840-3038. Soy Iván Contreras y esto es Me Pido la Palabra.